Hoy vamos a redescubrir 7 tradiciones poderosas del Viernes Santo que casi nadie recuerda. Algunas te van a sorprender. Y la última podría desafiar todo lo que creías saber. Cada año, millones de católicos caminan con devoción hacia el misterio del Viernes Santo. Nos arrodillamos, rezamos, ayunamos, veneramos la cruz. Y sentimos que, de alguna forma, estamos honrando ese sacrificio inmenso. Pero, ¿y si te dijera que lo que hoy llamamos devoción es solo una sombra de lo que alguna vez fue? Que existen rituales y gestos sagrados que por siglos llenaron este día de un poder espiritual tan profundo que podían hacer temblar el alma. Muchos de ellos han sido olvidados. No por el mundo, sino por nosotros, los creyentes. Tradiciones que no solo honraban el sufrimiento de Cristo, sino que nos obligaban a confrontar el pecado, el silencio, la traición y nuestra propia indiferencia. Algunas eran tan impactantes, tan cargadas de sentido, que fueron cayendo en el olvido porque incomodaban. Porque nos enfrentaban cara a cara con lo que más evitamos, el verdadero peso de la cruz. Y aquí está lo más desconcertante: cuanto más las ignoramos, más perdemos el rumbo. Como dijo el Papa Francisco, la cruz es la brújula de la vida. Sin ella, nos perdemos. En este video vamos a descubrir 7 tradiciones del Viernes Santo que la mayoría de los católicos ya no conocen o han dejado de practicar. Y la última, quizás te confronte con algo que siempre diste por sentado en tu fe. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás no solo puede transformar tu Semana Santa, sino redefinir tu manera de mirar la cruz, el silencio y el dolor redentor de Cristo. Comencemos. Tradición número 7. De pie durante el Crucifícalo. Hay un momento en la liturgia del Viernes Santo que golpea el alma como un relámpago seco en mitad de la oscuridad. El pueblo entero, representado por la asamblea, grita «Crucifícalo, crucifícalo». No es una escena cualquiera. Es la humanidad entera, en boca de nosotros, diciendo que prefiere la muerte del inocente antes que confrontar su propia oscuridad. Y ahí estamos, cada año, repitiendo esas palabras. No por teatro, no por drama, sino porque nos parecemos más a esa multitud de lo que queremos admitir. Muchos, al llegar ese instante, se arrodillan. Es un gesto de dolor, de vergüenza, de reverencia. Pero en la antigua tradición, se hacía algo aún más conmovedor: se permanecía de pie. No por frialdad, no por falta de respeto, sino por algo mucho más profundo. Estar de pie mientras todos gritan «Crucifícalo» es un acto de rebeldía santa, es una protesta silenciosa. Es decir, no, yo no me uno a esta injusticia. Yo no me alineo con el pecado del mundo. Yo no levanto la mano contra el justo. Es estar ahí, con la mirada fija en Cristo, y decir con tu cuerpo lo que quizás tus labios no pueden: Señor, no estoy limpio, pero no quiero seguir manchando. No soy inocente, pero no quiero sumarme al coro de los que te entregaron. Es fuerte, lo sé. Pero es que el Evangelio no es suave. Es confrontación, es espada que parte el alma, Hebreos 4:12. Es verdad dura, como cuando Pedro niega a Jesús y luego llora amargamente. Como cuando Judas, cegado por la codicia, entrega al Maestro con un beso. No estamos hablando de cuentos para dormir. Estamos hablando de la pasión del Hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Todos hemos gritado «Crucifícalo» alguna vez. Cada vez que elegimos la mentira en lugar de la verdad. Cada vez que el orgullo nos domina. Cada vez que sabemos lo que está bien y elegimos lo contrario. Pecado tras pecado, le damos otra bofetada al Cordero manso. Pero aquí está lo impactante: podemos cambiar la postura. Podemos decir, con nuestros actos, yo no sigo repitiendo este ciclo. Permanecer de pie en ese momento no es para parecer más santo. Es para reconocernos culpables y al mismo tiempo decidir no seguir encubriendo al pecado. Es alinear el corazón con el soldado romano que, al ver cómo moría Jesús, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Ese soldado no gritó «Crucifícalo». Él se dio cuenta de la verdad y se quedó de pie. Pilato mismo lo sintió. ¿Qué mal ha hecho este hombre? Pero, aún así, cediendo a la presión de la multitud, lo entregó. Y la multitud, sedienta de sangre, no tuvo piedad. Ni por su ternura, ni por sus milagros, ni por su amor. Solo gritaban «Crucifícalo». Lo irónico es que los que lo condenaron no fueron criminales. No fue una mafia.
No fueron soldados romanos hambrientos de muerte. Fue gente religiosa, fieles, miembros del pueblo elegido. Gente como tú y como yo. Hoy casi nadie lo hace. Esta tradición se ha perdido entre las formalidades, entre las repeticiones vacías. Pero revivirla, aunque sea en nuestro corazón, puede significar un antes y un después en nuestra fe. Porque el Viernes Santo no es solo para ver a Jesús sufrir. Es para reconocer que fuimos parte del problema y decidir dejar de serlo. Estar de pie en medio del grito de muerte no nos hace mejores. Nos hace conscientes, nos hace despiertos, nos hace discípulos que no huyen. ¿Y tú seguirás arrodillado con culpa? ¿O te pondrás de pie con decisión, diciendo, yo no vuelvo a crucificarte, Señor? Yo no me uno al pecado. Yo me levanto por ti. Tradición número 6. La veneración de la cruz es el centro, no la comunión. La veneración de la cruz no es un gesto más en la liturgia, ni un eco lejano de tradiciones olvidadas. Es el pulso mismo del Viernes Santo, un instante donde el corazón se quiebra y la fe se hace carne. Imagina una iglesia envuelta en sombras, el silencio roto solo por el crujir de las rodillas al tocar el suelo y el roce de manos ásperas contra una cruz de madera vieja, desgastada por siglos de súplicas y lágrimas. No es un acto mecánico, no es un trámite para tachar de la lista antes de correr a la Pascua. Es un encuentro conmovedor, un momento donde te paras frente al instrumento de tortura que cargó a un Dios hecho hombre, y sientes, en las entrañas, el peso de su amor y el filo de tu propia culpa. Es arrodillarte, tocar la cruz, y dejar que el alma hable lo que las palabras no alcanzan. Por siglos, este fue el núcleo del Viernes Santo. No la comunión, no los himnos, no las homilías. La cruz. Desde las catacumbas hasta las catedrales góticas, los fieles se acercaban uno por uno, con el corazón en la garganta, para besar o tocar el madero que simbolizaba el sacrificio de Cristo. En los relatos medievales, se habla de iglesias donde el llanto resonaba como un coro mientras la gente se postraba ante la cruz, no como un objeto inerte, sino como un testigo vivo del amor que los redimió. Era un acto de humildad descarnada, un reconocimiento de que, como dice Isaías 53:6, todos nosotros andábamos descarriados como ovejas, y el Señor cargó sobre él el pecado de todos. Cada beso, cada roce, era una confesión silenciosa. Mis pecados te pusieron ahí, pero tu misericordia me levanta. Hoy, sin embargo, ese momento se desvanece en muchas iglesias. La veneración de la cruz se hace a las corridas, como si fuera un obstáculo en el camino hacia la resurrección. En algunos lugares, se reduce a un gesto colectivo, un rápido movimiento de manos que apenas roza la madera antes de volver al banco. En otros, se trata como algo opcional, un detalle que no compite con la centralidad de la Eucaristía. Y no me malinterpretes, la Eucaristía es el corazón de la vida cristiana, pero el Viernes Santo no es su día. La liturgia lo grita con claridad, este día es de la cruz. El altar está desnudo, el sagrario vacío, los cirios apagados. Todo señala al madero donde Cristo pronunció, consumado es, Juan 19:30, no desde la gloria de un banquete, sino desde la agonía de una ejecución. Pasar por alto la cruz en Viernes Santo es como leer un libro y saltarte el capítulo donde el héroe da su vida por los demás. Piensa en María, la madre de Jesús, al pie de la cruz. Juan 19:25 la describe allí, de pie, con el corazón atravesado por una espada, como profetizó Simeón, Lucas 2:35. Ella no se apartó, no buscó consuelo en otro lado. Miró el cuerpo destrozado de su hijo, tocó quizás el madero empapado en sangre, y en ese acto de quedarse, de no huir, encontró el sentido de su dolor. La veneración de la cruz es nuestra manera de imitar a María. No es un símbolo abstracto, es el lugar donde el amor de Dios se enfrentó al odio del mundo y ganó. Cuando te arrodillas ante la cruz, estás tocando la prueba de que fuiste comprado a precio de sangre. Estás reconociendo tu parte en esa muerte, pero también estás recibiendo la misericordia que fluye de ella. Es un acto de arrepentimiento que no necesita discursos, porque el cuerpo habla más que la lengua. Como dice el Salmo 22:14, que Jesús mismo evocó en la cruz, mi corazón se derrite como cera, ante la cruz, nuestro orgullo se derrite igual. Pero en nuestra cultura de inmediatez, hemos perdido la paciencia para este encuentro. Queremos la alegría de la Pascua sin el silencio del Calvario. Queremos la vida sin la muerte. Pero el Evangelio no nos da atajos. Jesús lo dejó claro en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz no es una frase inspiradora para un póster,
es un compromiso con el sufrimiento que redime, con el amor que duele. La veneración de la cruz en Viernes Santo es el momento donde ese compromiso se hace tangible. No es un rito, es una respuesta. Es el instante en que dices, con cada fibra de tu ser, Señor, no merezco tu sacrificio, pero lo acepto con gratitud. Mira la historia del buen ladrón, colgado junto a Jesús, no tenía nada que ofrecer, ni obras, ni tiempo, ni promesas. Solo tenía su arrepentimiento y una súplica: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y desde la cruz, Jesús le dio el paraíso. Ese ladrón no besó la cruz físicamente, pero la abrazó con su corazón, y eso bastó. La veneración de la cruz es nuestro momento de ser ese ladrón. No se trata de la madera en sí, sino de lo que representa, un amor tan inmenso que no pidió perfección, solo un corazón abierto. Cuando te acercas a la cruz, estás diciendo, como Él, no tengo nada, pero te tengo a ti. Este Viernes Santo, no dejes que la cruz sea un trámite. Cuando llegue el momento de la veneración, camina despacio. Arrodíllate. Toca la madera. Deja que el silencio te envuelva. Siente el peso de lo que Cristo hizo y el amor que aún te ofrece. No tengas miedo de las lágrimas, del nudo en la garganta, de la verdad que duele. Porque en ese instante, no estás solo ante un pedazo de madera. Estás ante el crucificado, que te mira y te dice, como al ladrón, hoy estarás conmigo. La cruz no es un rito, es un encuentro. No es una tradición, es el amor que te salvó. Y en ese madero, áspero y roto, está la puerta a la eternidad. Tradición número 5. No hay sangre preciosa. Algunos se preguntan, ¿por qué hoy no hay cáliz? ¿Por qué no se consagra el vino? ¿Por qué la celebración se siente incompleta? Estas preguntas resuenan en muchos fieles que asisten al templo el Viernes Santo, esperando participar, como de costumbre, en la Santa Misa. Pero lo que ocurre este día es radicalmente distinto. Y la respuesta no es logística, no es por falta de vino o de tiempo, ni siquiera por una instrucción práctica. Es una respuesta profundamente teológica, simbólica y dolorosa. El Viernes Santo, no se celebra la misa, no hay consagración del pan ni del vino, no se repite el sacrificio. Porque hoy se hace presente el día en que Cristo mismo fue el sacrificio. Ese silencio litúrgico, esa pausa tan peculiar, tiene un mensaje que va directo al alma. El único alimento eucarístico que se distribuye este día es el pan consagrado el día anterior, el Jueves Santo. Durante la misa de la Cena del Señor, no hay consagración nueva, no hay sangre, solo el cuerpo. Y aunque para algunos pueda parecer un detalle sin importancia, la ausencia del cáliz lo dice todo. Su vacío es un grito silencioso que estremece, la sangre ya fue derramada, Cristo ya entregó su vida. El sacrificio está consumado. Hoy no bebemos de ella. Hoy, simplemente, la contemplamos ausente. Hoy nos colocamos espiritualmente al pie de la cruz, junto a María, junto al discípulo amado, y vemos como el Cordero de Dios se inmola, no en el altar, sino en el madero. En siglos pasados, hubo intentos de reservar también el cáliz con la sangre consagrada del Jueves Santo. Pero el riesgo de que esa sangre se derramara por accidente era tan grande que la Iglesia, con sabiduría, prefirió no hacerlo. No por temor humano, sino por reverencia. Porque esa sangre es preciosa, es divina. No puede tratarse como algo común. Y así, incluso en la prudencia litúrgica, se fortaleció un mensaje visual y espiritual de enorme profundidad. La sangre ya fue entregada. No se repite, no se improvisa, no se manipula. Se honra. Se guarda en el corazón. Y su ausencia, en este día, es tan poderosa como su presencia. El Viernes Santo no hay cánticos de gloria ni repiques de campanas. Hay silencio, hay dolor, hay espera. Y en medio de esa liturgia desnuda, cruda, sin ornamentos la fe madura. Porque no todo se celebra con fiesta. A veces, lo más sagrado se honra en silencio, y ese es el corazón del Viernes Santo. Tradición número 4. La eliminación de la frase judíos pérfidos. Durante muchos siglos, en la liturgia del Viernes Santo, la Iglesia incluía una oración por la conversión de los judíos. En esa oración, se utilizaba una expresión en latín que hoy resulta impactante, pro perfidis Judaeis, que se ha traducido comúnmente como por los judíos pérfidos. Para entender esta frase en su contexto original, es necesario reconocer que, en el latín litúrgico antiguo, la palabra perfidis no significaba malvado o traicionero, como suena hoy. Significaba incrédulo o no creyente,
especialmente en relación con la fe cristiana. Se usaba para señalar a aquellos que, habiendo recibido la revelación de Dios como el pueblo de Israel, no habían reconocido a Jesús como el Mesías. Sin embargo, con el paso del tiempo, el lenguaje evoluciona, y lo que antes tenía un sentido teológico, empezó a adquirir una carga negativa. La palabra pérfido comenzó a ser entendida como sinónimo de odio, traición o maldad. Esto no solo generó confusión, sino que alimentó actitudes de desprecio y antisemitismo. Y ahí es donde la historia se vuelve dolorosa. Esa pequeña palabra, repetida en cada liturgia del Viernes Santo, comenzó a ser utilizada fuera del templo con otras intenciones. Se transformó en una justificación para el rechazo, la marginación y hasta la violencia contra el pueblo judío. Aunque la intención original no era ofensiva, la realidad es que las palabras importan, y lo que se dice desde el altar puede tener un eco en la calle. Después del horror del Holocausto, cuando el mundo entero fue testigo del sufrimiento indescriptible del pueblo judío bajo el régimen nazi, la Iglesia no permaneció indiferente. Comprendió que era momento de revisar ciertas expresiones que, aunque antiguas, ya no reflejaban fielmente el corazón del Evangelio. Fue el Papa Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, quien dio el paso decisivo. En un gesto valiente y pastoral, ordenó retirar la frase judíos pérfidos de la liturgia del Viernes Santo. No se trató de un cambio superficial. Fue un acto de justicia, de sensibilidad espiritual, y sobre todo, de fidelidad a Cristo, que enseñó a amar incluso a quienes no creen como nosotros. Pero eso no fue todo. Durante el Concilio Vaticano II, la Iglesia dio un paso aún más profundo. En el documento Nostra Aetate, se declaró con claridad y firmeza que ningún pueblo puede ser considerado colectivamente culpable de la muerte de Cristo. Ni los judíos del tiempo de Jesús, ni mucho menos los de generaciones posteriores. La muerte de Cristo fue fruto del pecado de toda la humanidad, y fue al mismo tiempo un acto voluntario de amor redentor. Este reconocimiento marcó un antes y un después en las relaciones entre la Iglesia y el pueblo judío. Se abrió un camino de diálogo, de reconciliación y de respeto mutuo. Se sanaron heridas y se construyeron puentes. Hoy en día, la Iglesia sigue rezando por la conversión de todos los pueblos, incluyendo al pueblo judío, pero lo hace desde un espíritu de caridad, no de condena. Lo hace con respeto, con amor, con la esperanza de que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, sin imponer, sin señalar, sin cargar culpas históricas. Recuperar esta historia no es solo mirar al pasado. Es también una lección para el presente. La Iglesia puede cambiar ciertas formas sin traicionar el fondo. Puede corregir expresiones humanas sin renunciar a la verdad eterna del Evangelio. Puede madurar, evolucionar, pedir perdón, sin dejar de ser fiel a Cristo. Porque la verdad y el amor no se oponen, se abrazan. Y cuando la Iglesia camina en esa dirección, se convierte en signo vivo de misericordia y justicia en el mundo. Tradición número 3. Sin genuflexión en la oración por los judíos. Durante siglos, el rito litúrgico del Viernes Santo ha estado marcado por una solemnidad única. Es el único día del año en que no se celebra la Santa Misa, y en su lugar se realiza una conmovedora liturgia de la Pasión del Señor, donde se proclama el Evangelio de la Crucifixión, se adora la cruz y se elevan oraciones por toda la humanidad. En este contexto, hay una parte muy especial y antigua, la oración universal, una serie de plegarias que abarcan a toda la Iglesia, a los fieles, a los gobernantes, a los no creyentes y también al pueblo judío. En el rito romano antiguo, antes de cada una de estas oraciones, el diácono pronunciaba una fórmula que se repetía como un eco sagrado. Arrodillémonos. Seguido, tras un breve silencio, venía el llamado, levántense. Este gesto no era simplemente una instrucción física, sino una actitud del corazón, un ponerse de rodillas ante Dios, en súplica profunda, y luego levantarse con esperanza. Pero había una excepción muy llamativa. En la oración por los judíos, no se hacía genuflexión. Ningún llamado a arrodillarse. Ningún gesto de postración. Todos permanecían de pie. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué? ¿Qué sentido tenía esta diferencia? La razón es profundamente simbólica y cargada de una sensibilidad espiritual que muchos han olvidado. La Iglesia recordaba un momento doloroso del relato de la pasión de Cristo. Ese instante en que los soldados romanos, luego de haberlo azotado y coronado de espinas, se burlaban de él diciendo, «Salve, Rey de los judíos», mientras se arrodillaban en señal de burla. No era adoración, era mofa, era desprecio disfrazado de gesto religioso.
En ese contexto, la genuflexión, que en sí es un signo de respeto y adoración, podía parecer una imitación irónica, una repetición cruel de aquel acto de humillación hacia Jesús. Y por respeto a la dignidad de esa memoria, la Iglesia optó por no arrodillarse durante esa oración específica. Permanecer de pie, en silencio, en reverencia. No por desprecio al pueblo judío, sino para evitar toda posible interpretación errada, toda sombra de burla. Así fue durante más de 1000 años. Una tradición milenaria que, aunque sencilla, hablaba con fuerza de la profunda conciencia litúrgica que la Iglesia ha tenido a lo largo de los siglos. Una forma de orar con el cuerpo y con la historia. De no olvidar ni siquiera los detalles que pueden herir. Sin embargo, en 1955, durante una reforma litúrgica promovida por el Papa Pío XII, esa tradición cambió. Se reintrodujo la genuflexión en todas las oraciones, incluida la que se eleva por el pueblo judío. Fue un gesto de unidad, una forma de expresar que todas las intenciones sin distinción eran presentadas con la misma reverencia y el mismo deseo de salvación universal. Pero lo cierto es que muchos hoy desconocen por qué esa tradición existió en primer lugar, y lo fácil que es olvidar el porqué de los gestos cuando solo repetimos las formas. Recuperar el sentido profundo de esta antigua omisión nos reconecta con siglos de sensibilidad espiritual. Nos recuerda que la liturgia no es solo rito, sino también memoria. Que la Iglesia, aun en sus formas más pequeñas, ha intentado siempre actuar con prudencia, con respeto, con reverencia por el misterio que celebra y por los pueblos a quienes ora. Porque cuando la fe se expresa en gestos, hasta el más mínimo detalle puede convertirse en una lección de amor, de compasión y de historia viviente. Tradición número 2. No hay misa el Viernes Santo. Muchos católicos se sorprenden al saber que el Viernes Santo es el único día del año litúrgico en que la Iglesia no celebra misa. No es un descuido. Es intencional y profundamente simbólico. En este día, la Iglesia permanece en silencio ante la cruz. El sacrificio de la misa no se repite, porque el único y verdadero sacrificio, la pasión de Cristo, está siendo solemnemente recordado. En lugar de la misa, la Iglesia ofrece una liturgia única. La lectura de la pasión, las oraciones solemnes, la veneración de la cruz y, de manera opcional, la comunión con hostias consagradas el día anterior. No hay consagración, ni oración eucarística, ni altar de sacrificio. Esa ausencia es poderosa. Nos recuerda que el Viernes Santo no es para repetir el misterio, sino para entrar en él. No para realizar, sino para participar. En silencio, en dolor, en asombro. Tradición número 1. Los católicos tradicionalmente no recibían comunión el Viernes Santo. Quizás, de todas las tradiciones litúrgicas, esta es la más sorprendente y la menos conocida. Durante siglos, incluso en los momentos más intensos de la fe católica, la mayoría de los fieles no recibían la comunión el Viernes Santo. Ni siquiera en la liturgia más sagrada del año. Ni siquiera cuando el sufrimiento de Cristo era contemplado con mayor devoción. Ni siquiera cuando la hostia consagrada estaba presente. ¿Y por qué? Porque el Viernes Santo no es un día para recibir, es un día para acompañar. Un día para estar, en silencio, al pie de la cruz. Para mirar al crucificado y no pedir nada, solo estar con él. Los cristianos de los primeros siglos lo entendían profundamente. Incluso cuando el Santísimo era reservado desde el Jueves Santo, elegían no comulgar. No porque no lo amaran, sino porque lo amaban tanto, que sentían que ese día el alma debía ayunar también. Que la comunión más real era la del dolor compartido, la del corazón quebrado, la del silencio absoluto. Ayunar no solo con el cuerpo, sino con el espíritu. Negarse no solo el alimento, sino también el consuelo. Un hambre santa que se uniera al vacío del sepulcro. Un ayuno eucarístico que no negaba la presencia de Cristo, sino que la reverenciaba de otra manera, con una ausencia intencionada, con una espera llena de amor. Era como decirle a Jesús: no necesito recibirte hoy porque ya estás aquí, colgado de ese madero. Y eso me basta. Hoy en día, la Iglesia sí permite recibir la comunión el Viernes Santo. Y es hermoso que así sea. Porque el cuerpo de Cristo siempre es vida, siempre es gracia, siempre es alimento para el alma. Pero no es obligatorio. Y quizás, en algunos corazones, sigue resonando aquella antigua sensibilidad. Que el acto de fe más profundo no siempre se expresa con las manos extendidas, sino con el corazón abierto. Hay días en que el alma no dice: Señor, dame. Sino simplemente: Señor, estoy aquí.
días en que no se necesita pan para sentirse saciado, porque el dolor compartido se vuelve comunión, y el silencio se convierte en oración. El Viernes Santo no es un día para hacer, es un día para ser. Ser discípulos al pie de la cruz. Ser hijos al lado de María. Ser fieles, aún sin palabras. Ser creyentes que, al mirar al crucificado, solo pronuncian una frase: Señor, creo. Y eso basta. Suscríbete y comparte este video con alguien que necesite reencontrarse con lo sagrado. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué tradición te impactó más?